sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por darnos la bendición de poder estar reunidos aquí. Estamos estudiando acerca de la iglesia. Danos el entendimiento, Señor, para comprender, para poder, Señor, aplicarlo a nuestra vida y estar bien enseñados e instruidos de acuerdo a tu palabra. Señor, úsame, por favor, límpiame de pecado, límpiame de maldad, de todo lo que yo he hecho, Señor, para ser un instrumento limpio en tus manos. Señor, que pueda comunicar las verdades de tu palabra y que todos aquí podamos ser edificados con ella, Señor. Espíritu Santo, habla a cada corazón, bendiga a los pequeños, a los niños que están recibiendo clases, instrucciones, las hermanas que están en ello, úsalas, protégelas, bendícelas y gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La doctrina de la iglesia. Punto número 1. Vamos a ver los requisitos para ser miembros de una iglesia. Los requisitos bíblicos para ser miembro de una iglesia. Normalmente, hermanos, cuando uno va a una institución, a un club o algún lugar, hay requisitos que se deben de cumplir para pertenecer a un club social, a una institución, a un equipo de fútbol, a una cooperativa, a un banco, etcétera. Dios nos da esos requisitos para ser miembros de la iglesia. Los requisitos para ser miembros de la iglesia. Vea por favor ahí lo que dice 1 de Corintios 5, versículos 1 y 2. Vea por favor, 1 de Corintios 5, 1 y 2. 1 de Corintios 5, 1 y 2 dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y luego vea por favor el versículo 13. 5:13 dice: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. A ver, el hecho de que una persona asista regularmente a los cultos de una iglesia no quiere decir que automáticamente es miembro de esa iglesia, con todos sus derechos y con todas sus responsabilidades. Las iglesias que encontramos en el Nuevo Testamento tenían miembros bien identificados y ellos sabían quién era miembro de una iglesia. En 1 de Corintios capítulo 5, Pablo trata un asunto muy difícil, un asunto que es triste y lamentable que haya sucedido, pero sucedió. Y Pablo anima, exhorta a la iglesia de Corinto a que saquen a un miembro de la iglesia cuyo comportamiento no es decoroso, que todo lo contrario es perverso, es maligno, mancha el nombre de Cristo, el nombre de su santo nombre, el nombre de la iglesia. La membresía de la iglesia, entre otras cosas, puede determinar si alguien tiene que salir de la iglesia por un motivo como este. En el caso de Pablo aquí, la Biblia dice que uno de los miembros de la iglesia estaba con su propia madre o madrastra, mejor dicho. A ver, según los estudiosos, dice la Biblia, y también, que uno tenía la mujer de su padre, lo cual significa que no era dice la mujer de su padre, no era su madre biológica, puesto que si fuera así, diría su madre, pero dice la mujer de su padre, lo que indica entonces es que era su madrastra, era la pareja de su papá. No sabemos si había muerto su mamá o no vivía con ella, se habían dejado, lo que sea. Lo que sí dice la Biblia es que ese miembro de la iglesia
estaba viviendo con o teniendo sus relaciones sexuales con la mujer de su papá. ¿Eso es correcto? Por supuesto que no. Y Pablo les tiene que decir, y ustedes están envanecidos, ustedes en lugar de que lo dejen pasar por alto, ustedes deberían hacer algo. ¿Qué deberían hacer? Versículo 2. ¿No deberíais más bien el haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo les dice, ya no puede asistir a la iglesia esa persona. Esa persona está manchando el nombre de Cristo. Si es miembro de la iglesia, no dejen que asista más a la iglesia, pero noten esto, hasta que arregle su vida. Porque ellos lo hacen. Primera de Corintios, Pablo les enseña, hermanos, los miembros de la iglesia deben tener un comportamiento digno. Y si no tienen un comportamiento digno y nos enteramos de que andan de borrachos, que andan de fornicarios y así quieren servir a Dios y ser miembros de la iglesia, pues tienen que tomar acciones. Pero luego, la iglesia, hermanos, la iglesia lo que hace es perdonar cuando hay arrepentimiento. En 2 de Corintios nos encontramos con este pasaje, con esta historia. En 2 de Corintios, este personaje que vivía con la mujer de su padre se arrepiente y es restaurado a la iglesia nuevamente. Entonces, los miembros de una iglesia tienen responsabilidades y tienen derechos. Letra A, por favor. Letra A. Los miembros tienen derechos y responsabilidades. Así anótelo, por favor. Los miembros tienen derechos y responsabilidades. Los miembros tienen derechos y responsabilidades. Y los vamos a ver en un momento. Letra B. Letra B. Los requisitos para ser miembro de una iglesia. Los requisitos para ser miembros de una iglesia. La Biblia nos dice cuáles son esos requisitos. Vamos por favor a Hechos capítulo 2, donde nos aprendimos el versículo de memoria. Mire lo que dice. Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vea el 47, por favor, 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. De acuerdo a estos dos versículos, podemos saber que son dos requisitos primordialmente para poder pertenecer a una iglesia. Número 1, ser salvo. Dice el versículo 47. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia, no dice a los inconversos. El Señor añadía a los que eran ya salvos, hermanos. ¿Amén, hermanos? Ahora, en el versículo número 41 dice, los que reciben la palabra, estos son salvos, inmediatamente se bautizan y eso los añade a la iglesia. La membresía de una iglesia no salva a nadie. Cristo es el único salvador, es el único que murió por nuestros pecados y es el único camino al cielo. Nadie se une a una iglesia para ser salvo. Me uno a la iglesia porque soy salvo. Uno puede ser salvo sin unirse a la iglesia, claro, pero eso sería vivir en desobediencia delante del Señor. Amén, hermanos. Cualquier persona que es salvo y desea agradar al Señor debe pertenecer a una iglesia, Entonces, debe de ser salvo. Pero en segundo lugar, ¿qué es lo que añadió a la iglesia a estas personas? El hecho de bautizarse. Dice ahí, entonces el primer requisito
Si le podemos poner número 1, por favor. Estamos bajo la letra B, los requisitos para ser miembros de una iglesia. Número 1, ser salvo. Ser salvo. Número 2, en lista, número 2, ser bautizado. Ser bautizado. Número 3, mire lo que dice el versículo número 42 ahora. Estamos en Hechos 2:42. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Hechos 2:42. Jimena lo lee. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina. Ahora, entonces, ¿qué me añade a la iglesia? Soy salvo, soy bautizado, y luego, ¿qué debo de hacer? Debo de perseverar en la doctrina. ¿En qué, hermanos? En la doctrina. No se distraigan, por favor. Debo perseverar en la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Bueno, lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. En nuestra iglesia, particularmente, tenemos un libro de miembros de la iglesia. Lo voy a mostrar en un momento. Este libro, membresía de la iglesia. En este libro están inscritos aquellos hermanos que han sido salvos y bautizados. No importa que llegó usted a esta iglesia y ya había sido salvo y bautizado en otra iglesia, eso es correcto, es bíblico, y lo único para poder ser miembro de la iglesia es estar de acuerdo con lo que la Biblia enseña, estar de acuerdo a la doctrina bíblica. ¿Cómo puedo saber yo que usted está de acuerdo a la doctrina bíblica, a lo que dice la Biblia? Bueno, déjeme decirle aquí rápidamente, tenemos una declaración de fe. Mire, Iglesia Bautista, esta es la profesión de fe de nuestra iglesia. Y aquí hemos redactado las principales doctrinas que enseña la Biblia. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que creemos acerca de las Escrituras? ¿Qué es lo que creemos acerca de Dios? ¿Qué es lo que creemos acerca del pecado? ¿Qué es lo que creemos de acuerdo a la Biblia acerca de la salvación? ¿Qué es lo que creemos de acuerdo a la doctrina de la iglesia? ¿Qué es lo que creemos acerca de las ordenanzas de Cristo? Acerca del bautismo y acerca de la cena del Señor. Si usted desea pertenecer a la iglesia y es salvo y bautizado en esta iglesia o en otra iglesia y desea pertenecer como miembro de esta iglesia, como pastor, yo debo asegurarme que usted va a seguir la doctrina bíblica y que usted está de acuerdo a lo que la Biblia dice en las principales doctrinas. Cada miembro de esta iglesia ha leído estas hojitas y una vez que está de acuerdo en ello, entonces hay una pequeña firma con la fecha, donde dice, yo estoy de acuerdo a lo que la Biblia dice, soy salvo, bautizado y deseo perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Una vez que esa persona firma como miembro de la iglesia, entonces tenemos en un libro, en orden, la fecha. Por ejemplo, aquí tenemos, voy a leer aquí, un miembro de la iglesia, ¿verdad? Que tenemos aquí. Tenemos Daniela Albarracín, su número de cédula, su firma y la fecha en la que se hizo miembro de esta iglesia. En este caso fue el 24 de noviembre. A partir de esa fecha, ella se hizo miembro de la iglesia. Ahora, todos debemos de pasar por este proceso. ¿Por qué? Porque nosotros al tener este documento que nos dice lo que usted cree, que es igual a lo que la Biblia dice, que es igual a lo que nosotros creemos, entonces usted puede ser miembro de la iglesia. Yo le animo a que usted sea miembro de la iglesia. ¿Cuáles son los requisitos? Bien sencillos: ser salvo y bautizado. Y, por supuesto, creer lo que la Biblia dice. Lo único que hemos hecho es concentrar las principales doctrinas, redactarlas en un documento,
usted las lee y dice, no, pues es lo que la Biblia dice, yo estoy de acuerdo, firmo, lo inscribimos en el libro de miembros y a partir de ese momento usted es miembro de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda. Todos deberíamos ser miembros de la iglesia, ¿ya? Y quiero adelantar esto, anunciar. Después de nuestro aniversario, más bien el último domingo de octubre, en la mañana, tendremos una sesión de añadir miembros. Si usted desea añadirse a la iglesia formalmente, vamos a entregar las hojitas para que usted las lea en casa y luego las traiga firmadas, y el domingo no vamos a tener escuela dominical, el último domingo, pero va a ser una sesión de añadir miembros a la iglesia, donde usted va a ponerse de pie y usted va a ir al libro de la membresía, con su puño y letra va a anotar su nombre y firmar como miembro de la iglesia, y vamos a tener una oración para añadir miembros a nuestra iglesia. No se les olvide esto también. Entonces, estamos viendo la doctrina de la iglesia. Todo debe ser en orden. Amén, hermanos. Si yo tengo aquí un miembro de la iglesia, como Pablo dice aquí, vamos a suponer, aquí tengo otro nombre. Tengo a Heidi Valladares. Con número de cédula, no lo voy a decir, pero aquí está ella, es miembro de la iglesia. También a partir del 24 de noviembre ella se hizo miembro de la iglesia. Y ahora ella quiere servir al Señor, ¿verdad? Está cumpliendo unos requisitos, está viniendo a los cultos. Pero de repente me dicen a mí, oiga pastor, ¿qué cree que vimos a Heidi saliendo bien mareada como araña fumigada? Que no podía ni pararse de una discoteca. Y la vimos que traía una minifaldita y andaba mal. Y resulta que la hermana le da clase a los niños. Y resulta de que la hermana pasa a cantar aquí en la iglesia como miembro de la iglesia. ¿Qué debería hacer la autoridad? El pastor. Por supuesto que hablar con ella inmediatamente, hermana. No humillarla, sino tratar el pecado con amor. Y suspenderla temporalmente de su servicio al Señor. Hasta que ella arregle su vida, puede volver a servir. Porque no podemos permitir que anden allá, ¿verdad?, en el mundo, que amanezcan chuchaquis y quieran venir a cuidar a nuestros bebés. Por supuesto que no es correcto. Entonces, yo tendría que hablar con ella, yo tendría que ponerla en un castigo de no puede venir a la iglesia, pero sin servir 1, 2, 3 meses de acuerdo al acuerdo en el que lleguemos. Si ella persistiera en ser loca y andar por allá, ¿verdad?, en las discotecas y todo, entonces yo tendría que decirle, como miembro de la iglesia, hermana, si tú vas a estar así, mejor no vengas, hermana. Estás manchando el nombre de Cristo. Haz un cambio en tu vida. Pero si tú vas a querer andar allá revolcándote y viniendo a la iglesia, eso no es correcto. Aquí eres bienvenida, Heidi, todo el tiempo, pero arregla tu vida como miembro de la iglesia. Si no hacemos esto, cualquiera va a poder servir, cualquiera va a poder hacer lo que quiera y venir aquí al frente con una cara linda y bonita y teniendo una querida, un amante, un descanso, no sé cómo le digan acá, ¿verdad? Una segunda parada o lo que sea. No queremos eso, hermanos. Queremos que haya orden, amén, hermanos. Y eso me lleva al punto número 2. Punto número 2, romano. Voy a dar un repaso. Número 1, dije los requisitos para ser miembro y los miembros tienen responsabilidades y privilegios. Letra B, los requisitos para ser miembro de la iglesia, ser salvo, bautizado y deben de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Sí les dije el número 3, ¿verdad? El número 3, entonces anótenlo ahí, o sea, bajo el punto, la letra B, dije salvo, bautizado. ¿Sí están bien ahí? Y número 3, perseverar en la doctrina. Perseverar en la doctrina, por aclarar, ¿verdad? El número 3 era perseverar en la doctrina. Ahora sí, número 2, romano. Los privilegios y las responsabilidades del miembro de una iglesia. Los privilegios y responsabilidades
del miembro de una iglesia. Y son varios, espero poder verlos todos. Letra A. Letra A. Vamos a ver un privilegio y dentro de ese punto, si yo tengo ese privilegio, eso me responsabiliza como miembro a algo. Amén. Vamos a ver. Letra A. El privilegio de tener una guía espiritual. El privilegio de tener un guía espiritual o un pastor, un líder o encargado. Qué privilegio, hermanos, el poder tener un pastor que instruye, un pastor que anima, que alienta, que ora, que visita, que se preocupa, que está orando, que está guiando, que está enseñando, que está cuidando. La palabra pastor, en la Biblia, hermanos, encontramos 3 palabras para el miembro que funciona como líder o pastor. El primero de ellos es obispo. El segundo de ellos es anciano. El tercero de ellos es pastor. Estos 3 nombres aparecen en el Nuevo Testamento, pero no describen funciones diferentes o diferentes posiciones. Describen a la misma persona con sus diferentes responsabilidades. Mire, vamos al libro de los Hechos, más adelantito, por favor. Hechos 20. Déjeme le digo. A ver, creo que es 20. Ya. Les digo en un momento, hermanos, no anoté ese pasaje, ahorita se los digo rapidito. En el libro de los Hechos, Pablo está despidiéndose. Si alguien me ayuda a encontrarlo, voy a agradecerlo. Pablo se despide de los hermanos. Ya, está en el Hechos 20. Hechos 20, gracias. Hechos 20. Hechos 28. 20:28, sí, ya. Hechos 20:28, exactamente. El apóstol Pablo o misionero Pablo está despidiéndose de varias iglesias representadas por sus pastores. 20:28. Alguien que me lo lea. A ver, ¿quién lo lee? Hechos 20:28. Hermano Diego. Gracias. Mire, Pablo les está hablando a los ancianos, a los pastores, y les dice, tengan cuidado del rebaño. Y cuando habla de rebaño, habla de ovejas. Y ahí está implícito la función de pastor. Un pastor cuida de las ovejas. Un pastor alimenta las ovejas. Un pastor está al cuidado de un rebaño. Pero luego utiliza la palabra obispos, que es la misma persona para apacentarle. Dice, en que el Señor os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. La palabra apacentar también tiene una implicación de un cuidado de un rebaño, apacentar la iglesia del Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos 3 palabras que son la misma persona: obispos, ancianos y pastores. La palabra obispos o episcopos significa supervisor, el que supervisa que los hermanos estén bien, alimentados. Si algo que no está viniendo, hay que irle a visitar, hay que llamarle, hay que estar al pendiente. Está en una enfermedad, hay que irle a visitar, hay que irle a ver qué sucede. Está pasando por necesidad económica, hay que hacer algo. Es un supervisor. Pero también es un anciano, y no precisamente de edad, sino en sabiduría, en conocimiento bíblico. Por eso el apóstol Pablo, cuando dio los requisitos para ser pastor, uno de los requisitos que Pablo dijo: no quiero que sea un neófito, o sea, un recién convertido, porque va a caer
en descrédito, va a caer en lazo del diablo. Debe ser alguien maduro, alguien que esté enseñado, instruido y maduro. Si ponemos de pastor a un neófito, a un recién convertido, ni siquiera va a poder enseñar bien a la iglesia y va a ser envanecido. Entonces, tienen el privilegio de tener un pastor, tienen el privilegio de tener a alguien que les enseña, que les guía, pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad. Mire lo que dice Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Voy a pedirle a Victoria que me lo lea. Hebreos 13:7. Y también le voy a pedir a Brian que lea el versículo 17 del mismo capítulo. Hebreos 13, versículo 7, Victoria, y el 17 lo lee Brian, por favor. ¿Cuál es? Tengo el privilegio de tener un pastor. Al ser miembro de una iglesia, tengo el privilegio de tener un guía espiritual que ora por mí, que me enseña, que está al pendiente de mis necesidades espirituales, que me aconseja. Qué privilegio es tener un buen pastor. Yo agradezco al Señor, antes de que lo leas, agradezco al Señor el tener mi pastor, porque yo necesité muchas veces consejo, aliento, dirección. Y a veces el pastor predicando ya estaba siendo usado por Dios para algo que yo lo necesitaba. Y es Dios, hermanos, el que usa al pastor. Yo agradezco por ello. Pero mire cuál era mi responsabilidad como miembro de la iglesia. ¿Qué dice, hija? El versículo 7. De vuestros. Miren lo que mi responsabilidad delante de Dios. Soy miembro de una iglesia, tengo el privilegio de tener un pastor. Entonces Dios me dice, número 1, acuérdate de tus pastores que te hablaron la palabra. Considera cuál fue su conducta e imita su fe. Eso es lo que tengo yo como responsabilidad, no olvidarme de mi pastor. Y no porque yo sea su pastor estoy enseñando esto, es porque la Biblia lo enseña. Hay que acordarnos del pastor, hay que llamarle, hay que ponerle un mensaje, una pequeña nota, invitarle a cenar de repente, salir por ahí. Pastor, me acordé de usted, le traje un esfero, le traje algo, pastor, estamos orando por su familia. También los pastores necesitan que nos acordemos de ellos. Y no es una petición personal, pero es lo que la Biblia dice que debo de hacer. Debo de hacerlo. Debo de imitar su fe. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos los pastores? Porque los hermanos sí deben de seguir a Jesús y sí deben de seguir su camino y poner su mirada en Él, pero también somos puestos como ejemplo. Yo debo de tener una vida, una conducta de tal manera que no sea desacreditable. Ustedes no deben, no jamás yo debo de caer en un descrédito de que ande empleitado, que supieron que el pastor se peleó, que el pastor se dijo de palabras con una señora, con un señor, que el pastor lo anda buscando la ley porque sacó un préstamo en el banco y no paga. Eso no debe ser, hermanos. El pastor debe tener una conducta ejemplar y nuestra responsabilidad es imitarle. ¿Qué más? Versículo 17. De acuerdo a ese versículo, ¿cuál es mi responsabilidad como miembro de la iglesia? ¿Qué dice, hermanos? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta para que lo hagan sin quejarse, porque esto no es provechoso. Pablo sabía, o el autor de Hebreos sabía que había pastores que se quejaban porque había miembros rebeldes que en lugar de parecer ovejas parecen cabras, parecen chivas locas, ¿verdad? ¿Alguien ha tenido chivas alguna vez o cabras a su cuidado? Yo sí, yo he tenido.
Mi suegra tenía cabras. ¿Sabe cómo son esas cabras? Brincan por todas partes. Quieren topetear a lo que se deje. Se hacen para atrás y a topetear. Son necias. Esas no hacen caso. La Biblia no nos compara con cabras. La Biblia no nos compara con ese tipo de animales. Nos compara con ovejas. Las ovejas son dóciles. Las ovejas, hermanos, siguen al pastor. Las ovejas están ahí y necesitan protección. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Sí, soy miembro de la iglesia, tengo el privilegio de tener un pastor. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? Imitar su fe, acordarme de él y obedecer al pastor, sujetar al pastor. Hay iglesias que no tienen buenos pastores. Con tristeza tengo que decirlo, pero es así. Hay pastores que solo les interesa el dinero. Puro dinero, 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 dinero. Y si no tienes dinero para ofrecerme, no te visito, no te hablo, no me interesas. Simplemente me ajusto a los que sí tienen. Qué lamentable, pero sí hay así. Hay pastores que abandonan sus rebaños por ir y ser famosos, etcétera, hermanos. Hay malos pastores. Y si usted tiene un buen pastor, ámelo. Ame a su pastor, obedézcalo, sígalo. Imite su fe, apóyelo, apoya a su pastor. ¿Sabía que hay tantas cosas que hacer en la iglesia y a veces los pastores nos sentimos abrumados, nos sentimos solos? Hay que hacer un montón de cosas que hacemos con mucho gusto, pero sería mejor tener la ayuda de los miembros de la iglesia. Qué privilegio sería que usted pudiera trabajar con nosotros. ¿A qué le ayudamos, pastor? ¿Qué hace falta, pastor? Cuente con nosotros, pastor. ¿Qué hacemos? Cuente ahí con nosotros, con mi familia. Qué bendición sería. Letra B. Mira el siguiente privilegio. Estamos hablando del número 2, los privilegios y responsabilidad. Número 2, o letra B, perdón. El privilegio de la comunión con otros hermanos, el privilegio de la comunión con otros hermanos, claro, que son miembros de la iglesia. Es un privilegio tener una membresía en la iglesia y poder convivir con otros hermanos. Es un privilegio, hermanos, el poder tener en la misma iglesia hermanos que también fueron salvos y que están en el mismo camino. Es un privilegio tener hermanos en Cristo. Es un privilegio, hermanos, pero eso me da responsabilidades. ¿Cuál será mi responsabilidad? Según Hebreos 10, 23 al 25. Abran sus Biblias, búsquenlo. Hebreos 10, 23 al 25. ¿Qué dice ahí? Hebreos 10, 23 al 25. Vamos a ver, ¿quién lo puede leer? Hermana Jimena, a ver. Mantengamos firmes y asegurar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que viene hacia hacer. Miren lo que dice, gracias hermana. Regrésame al 23, por favor. Dice el 23, véanlo aquí. Mantengamos firmes sin fluctuar, sin diluir, sin disminuir la profesión de nuestra esperanza. Es decir, mantengámonos firmes. Como miembro de la iglesia, una de las cosas que tengo que hacer es ser firme, no cambiar, no diluir, seguir el camino de Cristo. ¿Qué más? El número 24 dice, el número 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La segunda cosa que como miembro de iglesia debo de hacer es estimularnos unos a otros. ¿Qué quiere decir estimular? Animar. ¿Qué más? Estimular, ayudar, alentar, que los demás me vean sirviendo y le digan, vente, sirve conmigo,
ven, hace falta quien ayude aquí, quien ayude allá, vente, vamos a ganar almas, vamos a invitar personas, vente, que te vean a ti y que tú animes a otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de ser un amargado que no le habla a nadie? No. ¿Debo de ser un cara tiesa? No. Debo de estimular, animar, ayudar a que otros miembros de la iglesia se involucren, a que haya amor entre hermanos. Eso es lo que la Biblia dice. Pero luego el 25 dice, 10:25, no dejando de qué, como algunos tienen por costumbre. La siguiente cosa que Dios dice que debo hacer como miembro de la iglesia, aparte de mantenerme firme sin fluctuar, de animar a otros, estimularlos a que nos amemos y sirvamos a Dios, a las buenas obras, no debo dejar de... Es un mandamiento de Dios. ¿Cómo voy a estimular a los otros al amor y a las buenas obras si no vengo a la iglesia? ¿Cómo va a ser posible? No. Tengo que ser fiel a este mandamiento congregándome. Dice, no te dejes de congregar, como algunos tienen acostumbrado, como algunos tienen por costumbre. No lo hagas. Dedica al Señor este día especial. Y luego dice, sino, o sea, al contrario de dejarte de congregar, dice, sino exhortándonos exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de Cristo, el día que Él viene por su iglesia. Dice, no te dejes de congregar, exhórtense unos a otros, anímense para que nadie se quede en casa, para que nadie se quede dormidote, nadie se quede dormidota, todos modorros con la baba seca, que nadie se quede ahí. Anímense a que vengan a la iglesia. Recuerden, se acerca aquel día, Cristo viene, anímense unos a otros. Eso es lo que deberíamos hacer. Amén, hermanos. Letra C. Por eso usted decida, yo no me voy a dejar de congregar. No quiero ser como esos que tienen esa mala costumbre. No, la iglesia sí. No, mire yo, qué bendición. No me gusta normalmente mencionar personas, pero, y no lo voy a hacer. Estuve tentado a hacerlo. Pero hay hermanas que pudiera yo mencionar como un reconocimiento a su fidelidad a la iglesia, que vienen y vienen y vienen y vienen. Todos tenemos cosas que hacer. Mira, apenas esta semana hablé con una persona que iba a visitarle para darle una lección bíblica y así. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Estoy ocupada, no puedo. Cuando esa persona me dio esa respuesta, yo dije, o sea, ¿qué crees? Que yo no estoy ocupado, que mi tiempo no vale, que yo no, o sea, que como me sobra el tiempo, me vas a hacer un favor al recibirme en tu casa. No, hermano, no es así, no es así. Qué privilegio es poder tener la oportunidad de poder enseñar la palabra de Dios y darle a Dios lo que le corresponde, hermanos. Amén. Qué bendición, y no que dejemos la iglesia como última opción. Estoy ocupado, o sea, como que Dios no tuviera el valor para poder dejarlo. Yo entiendo, hay situaciones fuera de nuestro alcance que tenemos que atender. Pero cuando dices que estás ocupado o ocupada y en realidad te quedas a ver la televisión, a irte a la feria, a lavar la ropa, a hacer el aseo, eso es estar ocupado tanto como para dejar la iglesia, la comunión con Cristo, la comunión con hermanos. ¿Es suficiente peso y valor, hermanos? Respóndanme. La verdad es que no. Hay que ordenar nuestras prioridades. No es el pastor el que te está diciendo que te congregues, es Dios. ¿Tienes un problema con eso? Peléate con Dios. Con el pastor no. El pastor nada más comunica
lo que la Biblia dice. ¿No te gusta que te digan que te congregues? Dile al Señor allá, dile a Él, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que congregarme? Dile a Él, no al pastor. No te enojes con el pastor. Te amamos en el Señor, yo te amo, hermano, en el Señor. No es mi deseo que te enojes, pero si te vas a enojar por lo que la Biblia dice, ni modo. Porque tengo que enseñar lo que la Biblia dice. ¿Amén, hermanos? Letra C. Ya se están enojando, hermanos. Letra C. El privilegio de tomar la cena del Señor. El privilegio de tomar la cena del Señor. El Señor dejó dos ordenanzas, hermanos. ¿Verdad? El bautismo y la cena del Señor. Todo miembro de una iglesia debe de bautizarse para ser miembro, ya lo vimos, pero tenemos el privilegio de participar de la cena del Señor. ¿Qué es esto, pastor? Mire lo que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios 11. Dice la Biblia en el versículo 23. 1 Corintios 11, 23. Yo lo leo, mire lo que dice ahí. Porque yo recibí del Señor, está hablando Pablo a la iglesia en Corinto, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor Jesucristo mandó que se celebrara la cena del Señor. La cena del Señor es un momento donde se reparte pan sin levadura y jugo de uva sin alcohol. Los miembros de la iglesia reciben un pedacito de pan que nos hace recordar simbólicamente cómo su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Y bebemos una copita de jugo de uva que simboliza o nos recuerda la sangre de Cristo derramada que ha limpiado nuestros pecados. Y lo debemos hacer correctamente. Mira el versículo 27, por favor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen o ya están muertos. O sea, que para participar de la cena del Señor lo debo hacer dignamente, y para poder participar dignamente debo ser miembro de la iglesia. Tengo un privilegio poder participar. Si usted no es miembro de una iglesia, de esta iglesia, usted no puede participar de la cena del Señor porque lo estaría haciendo indignamente. Ahora, ¿quién es el que manda que lo hagamos en memoria de Jesús? Jesús mismo. Dice el versículo número 24 al final, haced esto en memoria de mí. Al final del versículo 25, haced esto en memoria de mí. Él lo manda. Yo no puedo obedecer ese mandamiento sin ser miembro de la iglesia. Por eso es que debo ser miembro para poder participar de la cena del Señor. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Tengo la responsabilidad, queridos hermanos, de examinarme a mí mismo, examinarme y arreglar mi vida antes de participar, porque si yo lo hago indignamente, hay una advertencia: juicio come y bebe para sí.
Por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros y otros ya vire. ¿Por qué? Porque participaron indignamente de la cena del Señor. No es un juego, es un honor participar, pero se debe de hacer dignamente. ¿Todos los miembros pueden participar de la cena? Sí, pero debemos de probarnos a nosotros mismos. Siguiente, letra D de dedo, D. Tiene el privilegio de sostener a la iglesia materialmente. Tiene el privilegio de sostener a la iglesia materialmente. Como miembro de la iglesia, tengo ese privilegio, poder dar para el Señor. Poder dar, participar para que la obra del Señor siga adelante. Para que la obra del Señor sea glorificada y corra. ¿Qué privilegio tenemos como miembros de la iglesia? Que lo mucho o poco que Dios nos ha dado pueda ser usado para que almas sean salvas, para que hermanos escuchen la predicación, para que hermanos vengan en un bus, para que estemos en unas instalaciones cómodas. Qué privilegio participar. Amén, hermanos. Amén. Pero también eso me da una responsabilidad. ¿Qué responsabilidades tengo como miembro de la iglesia financieramente? ¿Perdón? Obrar por las ovejas, pero materialmente hablando. Ahí alguien dijo algo. Dar mi diezmo. ¿Qué más? Ofrendar. Hacer una promesa, traer algo para la iglesia. Miren, vamos a lo que la Biblia dice. Vamos a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Para que lo vea usted en la Biblia, por favor. Segunda a los Corintios. Vea lo que dice, por favor, el versículo capítulo 8. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Estoy en 2 Corintios 8:2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar con este servicio a los santos. La iglesia de Macedonia dice que aunque tenían profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Sabía usted que la generosidad no depende de la riqueza, hermanos? Depende del corazón. Usted puede tener mucho dinero y ser un avaro, puede ser un agarrado, puede ser un tacaño. Pero usted puede quizá tener poco, pero ser generoso. Mi responsabilidad como iglesia es contribuir para que pueda seguir adelante la obra de Dios. El dar mi diezmo, el dar mi ofrenda. Mire lo que dice Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Mire lo que dice Malaquías. El diezmo. Pareciera que algunos tienen una llaga abierta y cuando se habla de diezmo se la presionan. ¡Ay! Ahí sí me duele. Pero es lo que la Biblia dice. Mire, Malaquías 3, versículo número 8. 3:8. ¿Están ahí? Malaquías 3:8. Malaquías antes de Mateo, tantito. 3:8. Dice: ¿robará el hombre a Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes creen que Dios pueda ser robado? Pudiéramos pensar, yo creo que nadie puede robar a Dios. Pero mire lo que dice el 8. ¿Robará el hombre a Dios? Y cualquiera respondería, pues no. ¿Cómo te vamos a robar, Señor? Tú eres Dios. Y Dios responde, pues vosotros me habéis
Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En dos cosas me han robado ustedes, dice Dios. En vuestros y ofrendas. ¿Sí dice ahí o no, hermanos? Y luego dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Malditos sois. Qué tremendo. Ustedes pueden leer ahí, hermanos, cómo es que le estaba yendo mal al pueblo. No prosperaba su trabajo, sus frutos, sus relaciones, su salud, su campo, sus crías, su ganado, nada. Y bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué no me alcanza el dinero con el que gano? Trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y nunca me alcanza el dinero. Siempre ando con los bolsillos vacíos sin ni un centavito para poder compartir. Tengo que caminar largos kilómetros porque ni para ponerle la tarjeta me alcanza. ¿Por qué? Dios dice, hey, yo soy el dueño del oro y la plata, Tú eres mi hijo y te amo y te quiero bendecir, pero no te puedo bendecir si eres un ratero, si me estás robando. No es a la iglesia, no es al pastor. Dios dice ahí. ¿Qué sigue diciendo? Vamos a ver lo que dice ahí. El 10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra de vuestra vid, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Él dice claramente, él dice, ¿cuál es la solución para quitar tu maldición económicamente hablando? ¿Cuál es? ¿Cuál es el versículo 10? Créalo, hermano, créalo, porque el único beneficiado aquí en que usted obedezca al Señor es usted. Si usted no quiere obedecer, sígale como va. Pero las mismas maldiciones que Dios dice seguirán en su casa, en su negocio, en su vida. No es asunto con el pastor, no es asunto con la iglesia. La iglesia seguirá adelante con su diezmo o sin su diezmo, pero usted estará detenido por no obedecer al Señor. Esto no nos gusta, no es agradable, pero es lo que Dios dice, hermanos. Dice el versículo número 10, dice, pruébame en esto. Si no, voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero no nada más eso, voy a reprender al devorador. Yo les he explicado esto en el pasado. ¿Qué era el devorador? ¿Alguien recuerda qué era el devorador? No. El devorador en aquellos tiempos podía ser considerado una plaga, un insecto que acababa con los frutos de la tierra. No había fertilizantes como hoy en día, hermanos. No iban a una agroindustria y compraban el fertilizante. No había eso. No había pozos para regar las aguas, con agua, los sembradíos. No había. No había motores, no había electricidad todavía. Por lo tanto, dependían de la lluvia y de los ríos para poder sacar agua y los sembradíos. Pero cuando sembraban tanto trabajo y de repente le caía plaga, no había poder en la tierra para poder quitar esas tremendas plagas. Y todo se perdía. ¿Alguien de aquí ha sembrado y ha perdido toda su siembra? ¿Quién? Se perdió la siembra. No llovió y no creció la planta. Qué duro es. Pues Dios dice, ¿sabes qué? Voy a reprender al devorador. Voy a destruir al devorador y voy a hacer que tu vid no sea estéril, que produzca. Es Dios el que promete. Ahora, el mismo principio que se aplicaba, hermanos, para el pueblo de Israel, es aplicable para nosotros. ¿Nuestra iglesia necesita sustento? ¿Sí o no, hermanos? ¿La iglesia necesita pagar su arriendo?
sus servicios básicos, los alimentos que comemos, las literaturas, todo necesita dinero. ¿Y sabe de dónde sale? De lo que el pueblo de Dios da. ¿Para quién lo damos? Lo damos para Dios. Usted puede acercarse. Yo sé que aquí quizá haya alguno que tenga desconfianza y qué van a hacer con la plata y pura plata y pura plata. Ahí está, hermanos. Usted puede ver los registros, los libros. Si usted es miembro de la iglesia, usted puede venir. El pastor, me gustaría saber cómo le hacen. Claro que sí. Tenemos aquí un libro, otro libro, que es el libro de las entradas. Con toda confianza, los miembros de la iglesia, vengan. Aquí está. ¿Cuánto entra? Firma de un hermano, firma de otro hermano, se registra, se ponen las entradas, se ponen los gastos. Es para la iglesia lo que damos. Fíjense que yo en este sentido, queridos hermanos, me he visto muy presionado en las últimas semanas, en los últimos meses, y yo les he compartido a algunos de ustedes de manera personal, que hemos tenido como familia nosotros, hemos puesto hasta $800 para salir con todo lo que la iglesia necesita. El mes pasado solamente entraron $244 en diezmos y ofrendas. El arriendo con todo y servicios prácticamente $400. Ni siquiera la iglesia pudo pagar su propio arriendo. Ya no digamos el bus que se renta, el diésel que se ocupa para las busetas, los almuerzos que se dan, que el pan, el café, que los artículos de limpieza, nada de eso, ni siquiera nada de eso, que el gas que se ocupa, todo eso. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por seguir adelante, pero de alguna manera Dios nos habló al cancelar o bloquear nuestras cuentas. Hijo, tranquilo, la iglesia es la que tiene que poner. Nosotros llegamos aquí, les comparto de todo corazón, con un ahorro para la familia, emergencias, alguna situación. Somos extranjeros. Cualquier cosa puede suceder, alguna emergencia médica o en nuestro país que tenemos que hacer algo. Le hemos estado quitando el ahorro, quitando el ahorro, quitando el ahorro, y ya nos consumimos más de la mitad del ahorro que teníamos como familia porque la iglesia siga funcionando. Pero Dios dijo, no, en mi vida yo entiendo esto. Nos cancelan las cuentas y ya no tenemos para poder seguir dando por el momento. Luego les platiqué, no sé, a uno o dos de ustedes, fui a sacar dinero el viernes, les cuento, y esto es verdad, con mi tarjeta mexicana, lo metí al cajero para retirar, el cajero se quedó pensando y no me dio el efectivo, pero sí me lo debitó de mi cuenta. $400 que tenía que recibir para poder pagar los 200 de la buseta que se descompuso el día, la semana pasada, el miércoles, jueves, y pagar los buses que teníamos pendientes de 2 semanas y todo eso. Fui, Dios es testigo y mi familia también. Meto la tarjeta, le pongo el NIP y el cajero se quedó ahí. Retire su tarjeta, la retiro. Por el momento no podemos, su transacción no se puede hacer. Pero sí me llegó un correo que me quitó el dinero y un mensaje que sí me quitaron el dinero. En mi banca en línea o en mi banca móvil sí se quitaron los 400, pero no me dio nada el cajero, bendito. Inmediatamente hablar y hablar al Banco Guayaquil, oiga, no sean ratas, deme mi dinero. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Tiene que ser su banco, que tiene que hablar con nosotros. Shalala, un relajo, hermanos. Y otra vez me quedé sin centavos. Yo creo que es Dios hablándonos, hermanos. Es Dios hablándonos. Es la iglesia que tiene que hacerse responsable de sus propios gastos, de su diezmo, de su ofrenda, para que podamos seguir funcionando. Dios no quiera, si el pastor tuviera que morir, ausentarse o alguna cuestión,
y ya no tuviéramos esa entrada que el pastor da, ¿seguiría la iglesia adelante, financieramente hablando? Por el momento lamento decirles que no. Necesitamos creerle a Dios. Yo voy a quitar el devorador. Yo no voy a destruir el fruto de tu tierra, te voy a bendecir. Créale a Dios, obedezca al Señor. Por último, hermanos, letra E. Dijimos, como miembro de la iglesia, tengo el privilegio de tener una guía espiritual, tengo el privilegio de tener comunión con otros hermanos, tengo el privilegio de participar de la cena del Señor, tengo el privilegio de sostener a la iglesia económicamente o materialmente, y por último, tengo el privilegio de recibir enseñanzas y alimento espiritual. Tengo el privilegio de recibir enseñanzas y alimento espiritual. Qué bendición es tener la iglesia, hermanos. Yo amo la iglesia. ¿Ama usted la iglesia? ¿Ama a los hermanos? ¿Ama este lugar? ¿Ama lo que Dios está haciendo? Hermanos, estamos por cumplir un año. Gloria a Dios por ello. Un año como iglesia. Usted debería estar emocionado, agradecido, porque tenemos un lugar donde podemos alabar a Dios, donde se nos enseña la Biblia, donde se nos exhorta, donde podemos ir en oración, donde soy alimentado, donde yo puedo tener dirección de acuerdo a la Biblia en mi vida. ¡Qué bendición! No falte a la iglesia, involúcrese en la iglesia. Pero eso nos da una responsabilidad. Mi responsabilidad, mire, 2 de Timoteo 2:15. Yo lo leo, 2 de Timoteo 2:15. Dice la Biblia ahí: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Es cierto que en la iglesia nos enseñan, nos exhortan, nos capacitan, pero también es cierto que mi responsabilidad como hijo de Dios y como miembro de la iglesia es estudiar la Biblia, es leer la Biblia, hermanos. Todo cristiano debe tener un tiempo de lectura bíblica, de estudio bíblico. ¿Lee usted la Biblia entre semana? Algunos ni Biblia tienen. Les decía en el bus, pues ahí en la iglesia, ay hombre, ahí agarro una de esas. Y claro, para eso son. Pero significa que usted no tiene cuidado de su propia Biblia, que usted en la semana no la agarró en la mañana, puso una tacita de café y mientras estaba ahí tomando cafecito se echó un capitulito, la cerró y le dijo: Señor, ayúdame en este día, guárdame del Satanás malo. Señor, que no caiga en tentación, ayúdame, dame fuerza, permíteme regresar con bien con mi familia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Agarro, le doy un beso a mi esposa y salgo a trabajar. Significa que usted no hizo eso. Si fuéramos honestos y pudiéramos poner, como ya dije antes, en la pantalla, cuántos versículos leyó en la semana, nos iríamos para atrás, porque algunos ni un versículo leyeron. Pero sí hay tiempo para el TikTok. Ese sí, ese no puede faltar. Ahí sí hay tiempo para Facebook, Instagram, TikTok, ¿qué más? WhatsApp, estados, Telegram, películas, series, novelas. Hay algunos que se avientan una serie a la semana, hermanos. Los norcoreanos, o no sé cómo se llaman esas cosas. Están ve, hasta con el canguil, mira, en el celular. En donde quiera, en el bus, en el trabajo. Si agarráramos la Biblia como agarras el celular, papá, estuvieras fuerte espiritualmente. Tiempo sí hay. Tiempo sí hay. Lo que no hay, hermanos, es vergüenza. Tenemos vergüenza delante de Dios. ¿Por qué no le decimos: Señor, perdónanos? Como miembros de la iglesia, no hemos sido buenos miembros. No hemos tenido
la exhortación, no hemos sido fieles, Señor, no hemos dado nuestro diezmo, no ando correctamente, Señor, no me alimento en mi casa, perdóname, Señor. Quiero ser un buen miembro de la iglesia. Dígale al Señor, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, qué gran privilegio tenemos al ser miembros de la iglesia, Señor. Gracias por haber, Señor, permitido que tengamos una iglesia en este lugar, en esta ciudad, con preciosas familias, preciosos hermanos, hermanas, Señor, que asisten y que aman tu palabra y te aman a ti. Qué privilegio el ser miembros de una iglesia. Que tú nos hayas salvado, rescatado del infierno y habernos puesto en este lugar.